Hola a todos, soy el doctor Gustavo Ibáñez Rumi y les quiero compartir esta pequeña conferencia, esta pequeña charla que les preparé para todos ustedes. Vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar. Y a este, como decía, le llamamos el ABC del sistema PITS 21, todo lo que hay que saber, aprender y saber para poder manejar correctamente el sistema. Es un curso vía Zoom y ahí le dejo la información a través de la doctora Rina, la doctora Laura, para que, y la empresa OrthoSmart, que son los distribuidores oficiales del sistema PITS 21 y H4 de UCI en Costa Rica. Así que bueno, vamos a comenzar un poquito con este mini teórico, es un pequeño resumen de lo que vamos a ver, de lo que hoy en día estamos haciendo y manejando. Todo lo que tiene que ver con la biomecánica del sistema PITS 21, que podemos decir hoy en día que es ortodoncia de última generación. Vamos a ver conceptos modernos, biomecánica en baja fricción y el manejo clínico que tenemos, sobre todo sacándole el jugo a esta biomecánica, ¿sí? El sistema PITS 21, que es un sistema de autoligado pasivo. ¿Y por qué decimos conceptos modernos? Porque hoy en día nos basamos en un diagnóstico clínico. No dejamos de hacer el diagnóstico tradicional, teleradiografía, estudio cefalométrico, panorámicas, modelo de estudio, montaje articular, eso se lo sigue haciendo. Pero ¿qué pasa? Ahora tenemos un diagnóstico clínico distinto, moderno, contemporáneo. Nuestro punto de partida es un diagnóstico clínico. Como vamos a ver, la cara y la sonrisa del paciente es mi punto de partida. Y si comienzo diagnosticando y tratando desde la estética, desde la cara, desde la sonrisa, obvio que vamos a lograr resultados estéticamente sorprendentes. ¿Por qué PITS 21? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué yo hoy en día digo es el mejor sistema de todos los sistemas autoligados que conozco, que probé ya hace más de 14, 15 años que hago sistemas autoligados? Entonces le voy a contar, transmitir, enseñar mi experiencia principalmente. ¿Qué vamos a ver? El cómo y por qué funcionan los fundamentos, cuándo funcionan, qué indicaciones y ventajas tiene. Hablamos del diagnóstico moderno contemporáneo y lo que le llamamos el protocolo de PITS, que lo vamos a mencionar a continuación, con todo un manejo biomecánico y cómo finalizar nuestros casos. Entonces, como decíamos, entender a los autoligados y nosotros con mucho criterio poder elegir qué sistema utilizamos. Pero también vamos a ver todos los problemas, inconvenientes, los efectos no deseados, las desventajas, ¿sí? Y cómo solucionarlos, compensarlos, ¿sí? Porque a todos nos pasan un montón de cosas, ¿sí? No todo lo que brilla es oro, entonces vamos a aprender cómo resolver distintas situaciones clínicas y qué hacer en cada caso clínico. Como siempre digo, ¿sí? Yo les doy las herramientas para que cada uno pueda trabajar en su consultorio, o sea, la realidad del consultorio. Entonces, hablamos hoy en día de evolución de los autoligados, hay un montón de sistemas de autoligados, y sobre todo evolucionaron las prescripciones, que es algo que por ahí no lo tenemos en cuenta, porque aparecieron nuevas prescripciones. Cuando hablamos de evolución, sabemos que es un cambio, ¿sí? De un estado a otro, producto de un largo proceso. Sabemos que todo evoluciona, la humanidad, las herramientas, las distintas tecnologías. Hoy en día ya no tenemos el mismo celular que hace 5 o 10 años atrás. Y como todo evoluciona, sabemos que los sistemas de ortodoncia también evolucionaron. Tenemos los sistemas ligados y los autoligados. Pero los autoligados específicamente también fueron evolucionando. Los brackets, sus tapas, sus slots y sus prescripciones. Entonces, esta diapositiva me gusta mucho. Vamos a ver cómo partimos del arco del canto. En 1970 arrancó, bueno, primero Andrews, después Roth. En los 90 apareció MBT. ¿Y qué pasó? Muere el doctor Roth. En el 2005 muere el Dr. Roth y surgen dos nuevas técnicas, FACE y CCO. Pero esto ocurre a partir del 2005, cuando ya estaba en pleno auge el sistema Damon, y después el Dr. Pitts se separa del Dr. Damon y saca su propio sistema H4 y hoy en día PITS 21. Y vamos a ver esta evolución y por qué, ¿sí? Fue evolucionando, cómo fue pensando el Dr. Pitts, y todo tiene una lógica, un sentido común aplicada a la clínica. Entonces podemos decir hoy en día que las prescripciones ya no son las mismas que las de antes. El sistema Damon, FACE, SEO y sobre todo PITS, que aparte de cambiar la prescripción, modificó el tamaño del slot. El H4 dio un slot más pequeño y el PITS 21 es un slot cuadrado
21 por 21 milésimas de pulgada. Entonces son nuevos sistemas con nuevas prescripciones, con nueva forma de pensar y realizar ortodoncia. Entonces podemos decir que todas las últimas técnicas y sistemas que vienen, no tengo la opción de comprar un ligado y un autoligado, exclusivamente vienen en autoligados. Entonces podemos decir que son brackets nuevas con prescripciones viejas, todas aquellas, ¿sí?, que nos quieran ofertar, vender, ¿sí?, o a veces nos tientan y nos dicen estos sistemas autoligados funcionan igual, y no es lo mismo, porque existen brackets nuevos con prescripciones viejas, como por ejemplo, cualquier sistema que me venda, no es autoligado, ¿qué prescripción tiene? ROT, entonces no es nuevo, el bracket será nuevo, la tapa será nueva, el sistema, pero sigue siendo una prescripción de los años 70, o cuando me venden un sistema autoligado que es de MBT. Entonces son brackets nuevos con prescripciones viejas. El Dr. Pitts marca una diferencia, más allá del brackets, le pone el arte, combina el arte, la ciencia y busca la perfección. Y todos queremos exactamente lo mismo en nuestros tratamientos, una alineación tridimensional, ¿sí? Queremos oclusión, estética, función, estabilidad en el tiempo. Nosotros somos rehabilitadores a través de la ortodoncia, ¿sí? Entonces, vamos a volver una para atrás. Vamos a ver cómo nace el protocolo de Pitts, porque el Dr. Pitts comienza modificando su técnica de cementado, el cementado SAP, Smile Arc Protection, proteger el arco de la sonrisa, y si no lo tiene, generarlo, desarrollarlo, con un protocolo de desarticulaciones o levantes de mordidas y los elásticos, los Early Life Shorts Elastic. Entonces, el protocolo de Pitts fue evolucionando y hoy en día tiene todo un protocolo que es lo que vamos a desarrollar punto a punto, con mucha profundidad, el paso a paso, y vamos a ver el cementado, los elásticos, las desarticulaciones, los arcos. Y acá tengo un pequeño resumen que lo vamos a ver. Todo con la famosa frase del Dr. Pitts, comience con el final en mente. Yo aprendí, desde que comencé a utilizar autoligados, aprendí a utilizar fuerzas suaves, y las fuerzas suaves son muy poderosas, ¿sí? Entonces, todo lo que genera movimiento, el motor de un tratamiento de ortodoncia, que no es justamente el bracket, el arco, el resorte, las cadenas, los elásticos, son los que generan los movimientos. Aprender a dosificar fuerzas, a manejar esas fuerzas suaves a través de cada uno de estos elementos con los que trabajamos. Sabemos que en ortodoncia tenemos un montón de sistemas, tipos de brackets. Los ligados, los autoligados activos o pasivos y los interactivos. Son distintos sistemas con distintos tipos de etapas que generan distintos tipos de fricción. Entonces, a un sistema ligado yo le voy a aplicar quizás un poco más de fuerza, a un sistema autoligado activo le aplicaré un poco más de fuerza, y a un sistema autoligado pasivo aplicaré muchísima menos fuerza. ¿Por qué? Porque los niveles de fricción y el efecto biomecánico es distinto. Para esto tenemos que comenzar desde cero. Como dije, un buen diagnóstico clínico. Por eso también me gusta la frase del poder del diagnóstico clínico. Aprendemos a reconocer, interpretar, razonar qué es lo que tiene mi paciente, y de ahí, en función a eso, voy a ver qué es lo que tengo que hacer. Después veo con qué bracket, con qué sistema, si es ortodoncia, si es ortopedia. Yo tengo que aprender qué tiene mi paciente, qué tengo que hacer, dónde estoy, hacia dónde tengo que ir. Esto es lo que hoy en día el Dr. Pitts, dentro de su protocolo, también nos habla, el SAP, Smile Arc Protection, la posición vertical del incisivo, y el display o exposición de incisivo, de diente, tejido blando y tejido rosa. Tenemos que pensar, ¿sí?, cómo va a envejecer las personas, nuestros pacientes, ¿sí? Por eso hablamos hoy en día de un diagnóstico y un tratamiento en 4D, teniendo en cuenta el tiempo, y ver si el tratamiento que yo le voy a proponer a mi paciente, extracciones versus no extracciones, juega a favor o en contra con ese proceso de envejecimiento. Por ejemplo, una forma de diagnosticar, ¿sí? Veo basal, rebordes dentro alveolares, línea Walla, forma y función. Veo el tamaño de la lengua, cómo están los procesos dentro alveolares, veo si hay posibilidad de desarrollo transversal o no, ¿sí? Y entonces esta foto me enseña mucho y me dice dónde estoy y qué tengo que hacer. Me habla de un colapso dentro alveolar, muchas veces producido por desequilibrio muscular, y estos maxilares adoptan una forma de compresión dentro alveolar que yo le llamo el efecto o forma de reloj de arena. Y también yo le llamo el efecto globo. Todos alguna vez comprimimos, apretamos un globo y vemos cómo se hace estrecho y el globo se hace
se proyecta hacia adelante. Y eso es lo que pasa cuando yo comprimo, aprieto un globo, y lo que hacen los buccinadores en los sectores laterales dentro alveolares cuando no está la lengua ocupando su bóveda palatina. Los dientes se proyectan, se proinclinan o se apiñan. Por eso veo como consecuencia en la cefalometría, ¿sí?, un incisivo al apogonium aumentado, consecuencia de una estrechez posterior. El problema, ¿sí?, es la estrechez posterior. ¿Qué tiene el paciente? Estrechez posterior. ¿Qué tengo que hacer? Desarrollar. No porque un incisivo está avanzado al apogonium voy a tener que extraer premolares para solucionar dicha discrepancia. Entonces el protocolo biomecánico de Pitts es muy interesante, pero también está el protocolo estético de Pitts, y vamos a tocar 14 puntos que tengo que tener en cuenta, porque muchas veces el paciente nos viene buscando estética, sonrisa. ¿Qué sabemos de sonrisa? ¿Qué sabemos de estética? Y tenemos que ver que mi punto de partida sea realmente esa estética. Vamos a ver el cementado SAP, Smile Arc Protection, con el arco de la sonrisa, las posiciones verticales, axiales de los dientes, y no es lo mismo tener los dientes después de una rehabilitación con ortodoncia, que queden todos parejitos, pero en una sola línea recta, que tener una línea curva, y esto es lo que, bueno, ya lo venía preconizando Sarber y Pitts modificando su técnica de cementado. ¿Y cómo lo hacemos? Diferenciándonos de esta forma de diagnosticar. Antes, cefalometría, 1 más 1, 2, esta medida está fuera de la norma, y hago extracciones. Y si el paciente es braquidólico, si tiene mordida abierta profunda, nunca vemos la sonrisa y nunca tomamos decisiones de la sonrisa. Mi punto de partida es una sonrisa. Para eso aprendemos a diagnosticar y, a la hora de cementar, aplicar la tabla GPSA, Guía de Posicionamiento Smile Arc, desarrollada por el Dr. Tom Pitts y Tomás Castellano. Tenemos una tabla superior e inferior, vamos a ver el paso a paso. Muchas veces me preguntan, bueno doctor, pero si cemento el bracket un poco más gingival, varía el torque. Por supuesto que varía el torque, y todo eso está compensado, y tenemos una clase muy interesante de manejo de prescripción variable, alto torque, bajo torque, modificando las posiciones y alturas del cementado. Por ejemplo, si el canino, el determinante es el canino, si el canino mide 10 milímetros, voy a la tabla, ¿sí?, y cemento todo en la fila horizontal de 10 milímetros, de forma muy simple. ¿Cuál es la ventaja? Que cada uno de ustedes en sus países, yo en mi consultorio y el Dr. Pitts en Estados Unidos, todos usamos la tabla y hacemos el mismo cementado, un cementado de precisión, de acuerdo al biotipo facial, de acuerdo a la longitud coronaria y al plano oclusal, que también lo vamos a desarrollar. Y hacemos un cementado diferenciado, que modifica el plano oclusal y va a modificar la exposición de la sonrisa. No es solamente utilizo el cementado SAP y ya tengo una buena sonrisa. Tiene mucho que ver con el plano oclusal. Vamos a aprender a manejar las desarticulaciones o desoclusiones, que son los biturbos, por ejemplo, que los hacemos en la escala palatina de incisivos o caninos, para pacientes que tienen sobremordida y altura facial disminuida. Al realizar el biturbo, aumento la altura facial inferior, y la curva de Pi se aplana por extrusión de premolares y molares. Y algo que hemos modificado, un biturbo en caninos, brevemente le muestro esta animación, ¿sí? Yo antes utilizaba, bueno, Twin Block, Advancing, bueno, existen un montón de aparatos o dispositivos para clase 2. Yo aprendí a modificar un biturbo que realizó en canino y tallo desde disto incisal hacia mesiogingival, ¿sí?, con una piedra diamante, ese biturbo de composite, y genero un plano inclinado que a la mandíbula la obliga a prodeslizar, a avanzar y, entre comillas, literalmente lo engancho en clase 1 al canino. Y a partir de ahí todo el proceso dentoalveolar del sector de premolares y molares va a ocluir en clase 1. Muy interesante. Mordidas abiertas o manejo el plano oclusal en el sector posterior, vamos a hacer topes. Generalmente utilizo el Triad Gel de Dentsply y vamos a hacer topes oclusales, ¿sí?, para control y manejo vertical de los pacientes. Yo tengo distintas formas, ¿sí?, de tratar a mi paciente, ya sea por el biotipo facial o por el plano oclusal. Vamos a hablar mucho del plano oclusal, cómo está el plano en clase 2, en clase 3, de nuevo, qué tiene mi paciente y qué tengo que hacer, hacia dónde tengo que ir. Y estos dispositivos de topes posteriores y topes anteriores, los biturbo, es una herramienta muy buena para lograrlo. Hay pocos lugares donde yo puedo ir y escuchar, aprender, leer
sobre elástico. Vamos a hablar muchísimo de biomecánica de elástico, el desdoblamiento de las fuerzas, todo lo que tiene que ver con los elásticos. El doctor Pitts hoy en día habla de su frase ELSE, que era ELSE, ahora es ILSE, porque los elásticos tienen que ser inmediatos, aparte de cortos y suaves. Nosotros cuando hacemos un buen cementado, vemos que ganamos espacio no solo por desarrollo transversal, sino por mesioinclinación. Por supuesto, todo lo que está colapsado hacia el lingual se va a verticalizar y todo lo que está rotado se va a desrotar. Tenemos 3 mecanismos por el cual ganamos espacio. Cuando utilizamos elásticos desde el primer día, por eso dice Pitts, elásticos cortos desde el primer día, el desarrollo transversal, la verticalización, la desrotación generan microdiastemas. Si no utilizamos elásticos desde el primer día, por componente anterior de fuerza, por la biomecánica mandibular, todo se mesializa, se mesioinclina y se desaprovechan estos microdiastemas y no se soluciona el problema. Si se generan diastemas y desde el primer día largo con elásticos cortos de clase 3, por ejemplo, como es este ejemplo, le estoy dando un vector y cada décima de milímetro que se va generando se va resolviendo la maloclusión en sentido, ¿sí?, a favor de la corrección. No sabemos bien y tenemos que discutir bastante sobre si es mejor el autoligado activo, el pasivo. Simplemente el activo tiene una tapa. El autoligado pasivo cierra la tapa y el arco queda suelto, queda con un pequeño juego. En cambio el autoligado activo, la tapa es activa, lo empuja, genera fricción. Por eso funcionan distintos. A la hora de la expresión del torque, sea activo o pasivo, el arco se torsiona contra las paredes del slot y prácticamente los dos funcionan igual. Yo lo que quiero marcar con esta diapositiva es que no todos los brackets son iguales porque hay distintos tamaños de slots. Por ejemplo, si tengo un bracket que el slot es 22-28, se van a generar tipos de contacto muy diferentes si el bracket, por ejemplo, como el H4 es 22-26. Tiene mejor control de torque y mejor control rotacional si el bracket es menos profundo. Por eso el H4 es un bracket que tiene muy buen control rotacional. Y la mayoría de los sistemas, tapa activa, tapa pasiva, por una relación geométrica del arco, como por ejemplo un 19-25, tiene tipos de contacto con play o juego horizontal que va a favorecer o le va a costar controlar las rotaciones. Todo esto es lo que vamos a desarrollar. Por eso se tuvo que inventar sistemas de high torque, low torque, para compensar el exceso de juego y las fallas que tenían los autoligados. Pero hoy en día, el Dr. Pitts, disminuyendo el tamaño del slot, simplemente logró corregir esto. Esto es un slot 22-28 con un arco 19-25 de acero. Fíjense el tipo de la rotación, todo el juego, el play, hasta que acopla. Recién va a expresar el torque, pero tiene play horizontal y le va a costar corregir las rotaciones. Entonces vamos a hablar mucho de qué es lo que pasa, lo que yo le llamo una relación geométrica entre el arco y las paredes de los slots. Y muchas veces ni nos imaginamos qué es lo que pasa adentro. Y el verdadero control o los detalles finales de un buen sistema de bracket está en lo que pasa adentro. Lo que decía, se le ocurrió una gran idea al Dr. Pitts e inventar un bracket que el slot sea cuadrado para utilizar con arcos cuadrados. ¿Qué pasa si tengo un slot 21x21 y coloco un arco, por ejemplo, 18x18? Entonces va a girar y tiene una relación geométrica totalmente distinta a un slot rectangular con arcos rectangulares. Tiene mucho menos juego o play, con 4 contactos simultáneos, buena expresión de torque y buen control rotacional, y es lo que dice Pitts. Desde un primer momento tengo mucho más control, el verdadero control tridimensional. Entonces tenemos arcos 18-18 y 20-20, solamente 2 arcos cuadrados que van a expresar toda la información. La primera fase, un solo arco redondo. Entonces tiene una prescripción muy interesante, ¿sí?, con algo que se llama slot progresivo. ¿Qué quiere decir? Que el slot es más ajustado, 21-21 en el sector anterior, en premolares 21-23 y en los tubos de los molares 21-24. Entonces es como si fuese mucho más control en el sector anterior, un poquito más holgado en premolares y un poquito más holgado de juego en molares. ¿Para qué? Para los movimientos mesiodistales, ¿sí?, y un máximo control de torque en el sector anterior. Dentro del protocolo de Pitts, habla de un cementado de RCU, flipped, flocket, son distintas formas de cementar, positivo, negativo y distintas combinaciones. Lo vamos a desarrollar paso a paso porque con esto aprendemos a individualizar el caso clínico.
o comenzamos con una prescripción, pero para finalizar necesito invertir, cambiar, intercambiar, manejar la prescripción, porque yo soy el que manejo el sistema, el caso clínico. Y le sacamos el jugo a la metalografía. Aparte de que los arcos son súper elásticos térmicos, tenemos distintos diagramas de arcos. Yo hoy prácticamente utilizo todo Pitts-Brough, que son los nuevos arcos de Pitts, súper anchos en el sector posterior, pero prácticamente casi iguales en el sector anterior, porque la idea a nadie se le ocurre invadir la distancia intercanina, pero sí que sean más anchos y favorecer el desarrollo transversal. Muchos dicen, pero estos arcos no sacan los dientes de tabla. No, si es un arco súper elástico térmico, por ejemplo, un 0,14 de Nitti, térmico hace aproximadamente 40 grados, 40 gramos de fuerza, no va a haber más, no tienen por qué sacar los elementos del derbo y yo tengo una resistencia en los buccinadores. Vamos a ver cómo trabajan. Estos arcos son arcos con memoria de forma. La parte que se deforma se activa, si no se deforma no se activa. Y esta porción del arco deformado es la que va a trabajar hasta recuperar su memoria de forma. ¿Con cuánto? Como dije, si es un 0,14, con 40 gramos de fuerza. Si tengo una compresión unilateral, ¿sí?, el arco se va a deformar unilateralmente. ¿Y qué lado va a trabajar más? El que se deformó. Prácticamente el otro lado que no se deformó, el arco no trabaja. Entonces es muy interesante cómo le sacamos el jugo a estas tecnologías metalográficas y sobre todo diagrama de arco, sobre todo si estuvo desocluido o está desocluida, desarticulada las arcadas. Entonces, ¿en qué caso vamos a utilizar Pitts 21? En un montón de casos, prácticamente en todos los casos porque es una herramienta más precisa. Hoy en día es mi primera elección para todos mis pacientes. Vamos a ver este casito, una clase 2, fíjense los corredores negativos, oscuros, ¿sí? Una clase 2, perfil de clase 2. Esta foto 2.0 me gusta mucho, vemos el grado de proinclinación de los incisivos y un overjet muy aumentado, un poquito de sobremordida, ¿sí? Entonces es un paciente que le coloqué Pitts 21 y va a utilizar muchos elásticos de clase 2. Es un paciente que ya le estaban por comenzar una ortodoncia, que le querían hacer extracciones de premolares. Pido los estudios, ¿sí? Lo estudio, lo analizo, por supuesto, al paciente, pero yo hice un cementado SAP y coloqué los brackets flipeados, invertidos, o sea, ya comencé con el final en mente, con el manejo de los torques, ¿sí? Colocamos arriba, coloco desarticulaciones 16-26, cemento los inferiores automáticamente largo con elásticos inmediatos, de clase 2, 316 lights. El paciente colabora, utiliza los elásticos, ahí están las desoclusiones, 16-26, contrae gel. Después paso a los arcos cuadrados, 18-18, y acá es donde realizo ese Byturbo en avance. Es un pequeño planito inclinado que lo obligo al paciente a rotar y avanzar levemente la mandíbula, lo engrano en clase 1 y con los elásticos todo lento y velocemente ocluye en clase 1. ¿Sí? Después coloco arcos 20-20, que son arcos ultra soft termoactivados. Se van planchando los arcos, acá puse un tieback, ¿sí? Hago un control fotográfico, después voy a colocar un 20-20 de TMA como para terminar de planchar los arcos, ¿sí? Retiro la aparatología, pulido, ¿sí? Y comparación de lo que he logrado, sin extracciones de premolares. Y eso es lo que estamos haciendo, doler sonrisas, corredores vocales amplios, sin esos espacios negativos, ¿sí? Mejorar la estética del paciente, la sonrisa del paciente en mucho menos tiempo y sin extraer premolares. Bueno, esto es un pequeño resumen, como dije, de lo que vamos a ver en este curso web el lunes 17 de mayo, en el horario de Costa Rica de 9 a 16 horas. Y ya les voy avisando con mucho tiempo de anticipación que este curso que reprogramamos lo reagendamos para el lunes 23 y martes 24 de agosto. Ahí vamos a ver completa 2 días de teórico y vamos a hacer workshop y hands-on de cementado, workshop de reconocimientos de brackets, todas unas tareas prácticas muy buenas. Y acá les dejo los informes, el WhatsApp de OrthoSmart para que soliciten información y el que quiera lo pueda realizar a cualquiera de estas actividades. Así que bueno, estos son las fechas, las reprogramaciones. Así que los espero el lunes 17 seguramente. Y les dejo mis teléfonos de contacto, mis correo electrónico, por si me quieren hacer alguna pregunta puntual. Quizás ya hay usuarios de H4, de Pitts 21,
o quedó alguna duda, lo que me quieran preguntar, aquí estamos. Lo que necesiten y nos vemos pronto si Dios quiere. Muchas gracias por todo. Les dejo un beso muy grande. Hasta luego.